Yo soy un bicho sentipensante. Esa palabra me la enseñaron los pescadores colombianos hace ya muchos años. Y yo la asumí como un sello de identidad. Yo soy un sentipensante. O sea, esos otros apelativos, bueno, ni que hablar. Prócer no creo que nadie me diga, como no sea para insultarme, porque por lo menos en nuestras tierras las estatuas que sobran son casi tantas como las que faltan. Y de próceres estamos ya. Fíjate, dijiste cumplidos, pero además sentipensante. Sentipensante sí, es me bueno gusta. eso. Sí, eso sí. O sea, alguien que intenta atar la emoción y la razón, que intenta volver a unir la cabeza y el corazón. Por ese lado sí me siento cómodo. A veces cuando uno va a definir a Galeano, a mí me pasa que siempre, ahora él no está, pero cuando él ha estado y tengo que definirlo, se me viene a la cabeza el definir el poeta y enseguida, claro, bueno, porque él no era poeta literalmente, pero era un poeta a través de una letra, lo que decíamos hoy, una prosa poética. Cada texto breve de estos que después forman esos mosaicos, que son mis libros, mosaicos de baldosita de colores, me lleva a mí muchísimo tiempo. Lo reescribo 5 veces, 10, 15, 20, trabajo muchísimo. Cada texto es el resultado de muchísimo trabajo, destinado a lograr lo que un escritor chileno que murió hace ya muchos años llamaba edición corregida y disminuida. Porque viste que todas dicen ediciones corregidas y aumentadas, pero yo lo que hago son ediciones corregidas y disminuidas de cada texto que voy escribiendo hasta encontrar de veras las palabras que merecen existir. Galeano sintetiza y le pone poesía a todo un larguísimo proceso de gente que venía forjando en el Río de la Plata una respuesta histórica no mitrista. Gente que estaba levantando una respuesta a aquella dicotomía civilización o barbarie, que fue un larguísimo proceso intelectual que vivió la República Argentina, que vivió el Uruguay, que en otras partes de América, donde empezaron a jugar los factores de la dependencia, etcétera, y que conformaron buena parte del cimiento racional de las corrientes progresistas que después van a tener distintos tonos en el continente. Creo que ahora están ocurriendo cosas interesantes. Se ve que hay una energía creadora que se ha puesto en movimiento en diferentes países, de diferentes maneras, que me parece auspiciosa. Pero lamentablemente ese libro no perdió actualidad. A mí me hubiera encantado que lo hubiera perdido, que se dijera, bueno, esta es una pieza de arqueología que se refiere a tiempos remotos en los que éramos desdichados. Y esto no ocurrió, lamentablemente no ocurrió. Éramos buenos amigos. Sobre todo nos encontramos en momentos muy cruciales. Por ejemplo, uno que rescato, en La Habana, cuando recibimos la noticia de la muerte de Raúl Bebe Sendic. Raúl Sendic también se llama el actual vicepresidente, pero estoy hablando de su padre, del guerrillero, uno de los fundadores de Tupamaro. Nos enteramos juntos de la muerte de Sendic y convivimos mucho allí. Y él tenía recuerdos de Sendic, incluso yo lo entrevisté en esa otra cosa mía de preguntar, de preguntar a los presentes jugando con una canción mía. Lo entrevisté sobre eso y me dijo cosas hermosas, ¿no? Cosas hermosas de cómo transmitía el carácter de Sendic. En un momento recuerdo, está por ahí grabado, pero recuerdo que él decía, describiendo a Sendic, decía que era hombre como si fuera de poncho roto, de ropa modesta, como era un poco Artigas, dijo, ¿no? Y de repente dijo, ¿no sería
Cuidado, cuidado, un maestro de la palabra, y eso me quedó grabado. Nos conocimos allá, él tendría 18, 20 años y pintaba en dos lados, pintaba en la Casa del Pueblo, en la Casa del Partido Socialista y en la redacción de Marcha cuando estaba Quijano al frente. Entonces yo te diría que en esas dos puntas están las raicillas que van nutriendo su formación. Pero siempre que lo encontraba, él me transmitía esa necesidad de cuestionar, de averiguar, de discutir. Siempre, nunca fue un hombre de letras mayúsculas, de altavoces. O sea, un hombre siempre practicó la media voz, pero firme. Un libro como Las Venas Abiertas de América Latina nos dio, cuando éramos muy jóvenes, una mirada para mostrarnos el mundo en el que vivíamos. ¿Qué pensás? Yo pienso que es un ensayo formidable, de las primeras cosas que hizo, pero antes hizo una cosa que tienen que tener presente, porque saca un libro de cuentos que se llama Los fantasmas del Día del León y que tiene que ver con argentinos que estuvieron en la resistencia, que precedieron la formación de los montoneros. Ese es el primer libro de cuentos. Es un ensayo en ese momento muy tocado por Jorge Abelardo Ramos, que había publicado La Gran Nación Latinoamericana. Digamos, es un libro de ensayos. Desde mi punto de vista, sin la menor mención crítica hacia... Bueno, él lo criticaba. La vena abierta, claro, la hizo en ese momento, fue formidable, fue un impacto. Yo me acuerdo de una vuelta, iba a reunirme con Raúl Sendic en el norte, con otro compañero que fue también. A la vuelta el otro vino leyéndose eso en el ómnibus de la Onda, prendido. Qué libro bárbaro, me comentaba desde el asiento de atrás. Pero yo creo que él escribió una Biblia latinoamericana, que son las Memorias del Fuego. Los 3 tomos de la memoria del fuego es algo insólito escrito. El otro día el Pepe decía, no sé si era un historiador poético o un poeta de la historia. Las Venas, quieras que no, es un ensayo económico-político, aunque haya sido escrito en un estilo ameno. Por eso perdió el concurso de Casa de las Américas cuando se presentó, porque les pareció poco serio. Y en general todavía existe, aunque menos, ya por suerte, la tendencia a creer que para ser serio hay que ser aburrido, ¿no? Y bueno, yo intenté hacer lo posible para ser serio sin ser aburrido y para hacerle caso a un amigo brasileño que una vez me recomendó: no te tomes en serio nada que no te haga reír. Le dio presencia a todo el continente. Es profundamente latinoamericano. Le dio presencia poética, ¿no es cierto? Además. Sí, política y sensorial, y con un sentido muy grande de patria inconclusa, siempre inconformista, siempre cortado adelante, ni siquiera conformista consigo mismo, porque con el paso de los años entró a enjuiciar su propia obra juvenil, sin piedad. Las Venas Abiertas de Claro, sin piedad, como corresponde a una cabeza que vive y que no es dogmática. Por eso además nos dejó un ejemplo de posición intelectual, que no se aferra a tener verdades reveladas permanentes, sino que está siempre en búsqueda de una utopía que nos ayuda a caminar como horizonte. Siempre que uno te lee, percibe cómo has padecido el continente, nuestro continente, cómo has vivido y sufrido también Latinoamérica. Y te miraba en una película, o en mi casa, que se presenta en el Festival de Derechos Humanos, de Cine de Derechos Humanos, y estabas como muy presente, ¿no? Y esa presencia también me mostraba que tu libro sigue teniendo, lamentablemente, una enorme vigencia, ¿no? Las Venas Abiertas. Sí, es verdad que sigue. Me hubiera encantado que fuera a parar al museo, pero todavía lo que el libro cuenta sigue teniendo actualidad.
te confieso además que me revienta cuando me dicen tu libro, porque yo después escribí otros libros. Estoy como Quino encadenado a Mafalda. Claro. Yo estoy encadenado a ese libro. Pero del fíjate, que estoy muy orgulloso, porque en definitiva nadie pudo nunca demostrar que el libro mentía, así que nada. Pero por otro lado, para mí fue un puerto de partida, no un puerto de llegada.